Buenas tardes, estimados magistrados, secretario general, audiencia que nos sigue a través de nuestros diferentes canales de comunicación. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley Orgánica de este Tribunal y con fundamento además en los artículos 1, 2 y 3 y demás aplicables del reglamento que regula el desarrollo de las sesiones del Pleno de nuestro Tribunal, siendo a las 12 horas del 6 de febrero de 2025 y encontrándonos reunidos en el Salón de Pleno de este órgano jurisdiccional, doy inicio a la presente sesión pública ordinaria convocada para este día y hora, instruyendo al Secretario General de Acuerdos proceda a pasar lista de asistencia. Con su permiso, magistrado presidente, procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes del Pleno de este órgano jurisdiccional. Magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, titular de la primera sala unitaria. Presente. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, titular de la segunda sala unitaria. Presente. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, titular de la tercera sala unitaria. Presente. Le informo, magistrado presidente, que se encuentran presentes para la celebración de la presente sesión pública ordinaria los 3 magistrados de sala unitaria que integran el pleno de este tribunal. Atento a lo anterior, al existir quórum legal, declaro como válida la presente sesión, así como todos los acuerdos que se tomen en ella, por lo que instruyo al Secretario General de Acuerdos para que dé lectura al orden del día programado para la presente sesión. El orden del día programado para la presente sesión es el siguiente. Punto número 1, inicio de la sesión. Punto número 2, lista de asistencia. Punto número 3, declaración de quórum legal. Punto número 4, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 5, lectura y en su caso aprobación de las actas de sesiones públicas extraordinaria del 27 de enero de 2025 y ordinaria del 31 de enero de 2025. Punto número 6, resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tiene programado un proyecto de resolución jurisdiccional a discutir, consistente en proyecto de resolución a incidente de acumulación de juicios, dictado en el juicio de nulidad 028, diagonal 2024, diagonal 1 romano-A, abierto en contra de la Dirección Jurídica, Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Salud y OPD, Servicios de Salud Tamaulipas del Gobierno del Estado. Proyecto en el que se propone resolver como procedente el incidente de acumulación interpuesto, decretando la acumulación del juicio 044, diagonal 2024, diagonal 2 romano-A, radicado en la segunda sala unitaria, al diverso 028, diagonal 2024, diagonal 1 romano-A, del índice de la primera sala unitaria, por ser este último el más antiguo. La ponencia se encuentra a cargo de la primera sala unitaria. El siguiente punto del orden del día es el número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 7 proyectos de acuerdos jurisdiccionales a discutir, consistentes en proyecto de acuerdo de Pleno, dictado en el juicio de nulidad 044, diagonal 2023, diagonal 2 romano-A, emitido con motivo de la interposición de un recurso de revisión promovido a nombre de la parte actora en contra de una sentencia definitiva del 18 de febrero de 2024 pronunciada por el magistrado titular de la segunda sala unitaria. Proyecto en el que se propone admitir a trámite dicho medio de defensa. La ponencia se encuentra a cargo de la presidencia. El siguiente es un proyecto de acuerdo de Pleno dictado en el juicio de nulidad 038, diagonal 2024, diagonal 3 romano-A, emitido con motivo de la interposición de un recurso de revisión promovido por los demandantes del juicio en contra de una sentencia definitiva del 18 de diciembre de 2024 pronunciada por el magistrado titular de la tercera sala unitaria. Proyecto en el que se propone admitir a trámite dicho medio de defensa. En la ponencia se encuentra a cargo de la presidencia. El siguiente es un proyecto de acuerdo de Pleno dictado en el juicio de nulidad 070, diagonal 2018, diagonal 3 romano-A, por el que se propone declarar cumplida la sentencia definitiva y resolución interlocutoria de liquidación dictadas en el juicio. La ponencia se encuentra a cargo de la presidencia. El siguiente corresponde a un proyecto de acuerdo de Pleno dictado en la etapa de ejecución de sentencia del juicio de nulidad 320, diagonal 2017, diagonal 2 romano-A, relacionado con un cumplimiento a sentencia firme del amparo indirecto 1366, diagonal 2022, pronunciada por el Juzgado 11º Distrito en el Estado. Proyecto en el que se propone nuevamente requerir al Republicano Ayuntamiento de San Carlos, Tamaulipas, el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio. La ponencia se encuentra a cargo de la presidencia.
El siguiente corresponde a un proyecto de acuerdo de pleno dictado en la etapa de ejecución de sentencia del juicio de nulidad 021, diagonal 2019, diagonal 1 romano-A, por el que se propone requerir el cumplimiento de una sentencia definitiva emitida por la primera sala unitaria a la autoridad demandada republicano Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas. La ponencia se encuentra a cargo de la presidencia. El siguiente es un proyecto de acuerdo de pleno dictado en la etapa de ejecución de sentencia del juicio de nulidad 100, diagonal 2017, diagonal 3 romano-A, por el que se propone requerir nuevamente el cumplimiento de la sentencia a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado por conducto del titular de la Subsecretaría de Egresos de dicha dependencia. En cuanto a la expedición del cheque respectivo en favor de la albacea de la sucesión intestamentaria a bienes del finado demandante. En la ponencia se encuentra a cargo de la presidencia. Y el último proyecto de acuerdo jurisdiccional de pleno corresponde a un proyecto de acuerdo de pleno dictado en la etapa de ejecución de sentencia del juicio de nulidad 285, diagonal 2018, diagonal 3 romano-A, por el que se propone requerir el cumplimiento de la sentencia a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado por conducto del titular de la Subsecretaría de Egresos de dicha dependencia, así como a la Dirección Administrativa de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado por conducto de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Tamaulipas. La ponencia se encuentra a cargo de la presidencia. El siguiente punto del orden del día es el punto número 8 de asuntos administrativos, en el que no se tienen programados asuntos a tratar. Siguiente punto, número 9, de asuntos generales, en el que tampoco se tienen asuntos programados, mientras que el último punto del orden del día corresponde al punto número 10 de clausura de la sesión. Cabe precisar que los puntos 1, 2, 3 y 4 del referido orden del día, que corresponden al inicio de la sesión, lista de asistencia, declaración de quórum legal, así como la lectura del orden del día de la presente sesión, han sido debidamente desahogados, encontrándose pendiente de su desahogo únicamente la aprobación del contenido del orden del día precisado. Compañeros magistrados, someto a su aprobación el orden del día de la presente sesión. Secretario, proceda a tomar la votación en forma económica. Sí. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aprobación del orden del día programado para esta sesión? Favor. Le informo, magistrado presidente, que el orden del día programado para esta sesión cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. Por tal motivo, declaro aprobado el orden del día programado para la presente sesión. En desahogo del punto 5, solicito al Pleno la dispensa de lectura de las actas de sesiones públicas extraordinaria del 27 de enero de 2025 y ordinaria del 31 de enero de 2025, toda vez que las mismas fueron circuladas con la debida anticipación. Asimismo, solicito a este Pleno la aprobación de su contenido, tomando una sola votación para ambos efectos. Secretario, proceda a tomar la votación en forma económica. Sí. ¿Cuál es el sentido de su voto, magistrado, respecto de la aceptación de dispensa de lectura de las actas de sesiones públicas extraordinaria y ordinaria referidas, así como respecto de la aprobación de su contenido? Favor. Le informo, magistrado presidente, que tanto la dispensa de lectura de las actas solicitada, así como la aprobación de su contenido, cuentan con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el contenido de las actas de sesiones públicas extraordinaria del 27 de enero de 2025 y ordinaria del 31 de enero de 2025. Instruyendo al secretario general de acuerdos, informe al Pleno cuál es el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al número 6 de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tiene programado un proyecto de resolución a discutir. Okay. El único proyecto de resolución jurisdiccional a discutir corresponde a una resolución a incidente de acumulación de juicios dictado en el juicio de nulidad 28 diagonal 2024 diagonal 1 romano-A, cuya ponencia se encuentra a mi cargo, por lo que procedo enseguida a exponer el sentido del proyecto. Este incidente tiene como antecedentes que se interpone una escrito de demanda de nulidad, el cual el sistema aleatorio de este tribunal le correspondió a la primera sala unitaria, la cual lo radicó con el número de expediente 28 diagonal 2024 diagonal 1 romano-A. En el escrito de demanda se pretende la nulidad de la resolución SST diagonal DJT YAIP diagonal DCS YA diagonal PA diagonal 10 diagonal 2023
del 19 de enero de 2024, dictada por la Dirección Jurídica de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Salud y OPD Servicios de Salud, que resuelve improcedente la solicitud de pago de adeudo del contrato SST, diagonal SAF, diagonal DJ, diagonal DC, diagonal V, diagonal 0032, diagonal 2020. El 21 de junio de 2024 se presentó escrito de demanda de nulidad, el cual por sistema aleatorio de este tribunal le correspondió a la segunda sala unitaria, quien lo radicó con el número de expediente 44, diagonal 2024, diagonal 2 romano -A. En ese escrito de nulidad, la resolución impugnada lo es el oficio folio 02, diagonal 2024, emitido por la Secretaría de Administración el 18 de abril de 2024, en el cual se desechó la solicitud de pago derivado del contrato número SST, diagonal SAF, diagonal DJ, diagonal DC, diagonal V, diagonal 0032, diagonal 2020 del 30 de enero de 2020. En ese sentido, se propone calificar como procedente la solicitud planteada partiendo de lo siguiente. El artículo 42 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado prevé la acumulación de autos dentro de los juicios como el que ocupa la atención de este órgano colegiado, que consiste en agrupar en un solo expediente dos o más juicios conexos con el propósito de que estos se resuelvan en definitiva en un mismo fallo para evitar determinaciones contradictorias entre sí. En el invocado numeral se establecen los supuestos en los que es procedente la acumulación. El primero se actualizaría cuando las partes en los juicios sean las mismas y además se invoquen idénticos agravios en las demandas respectivas. El segundo, cuando en las controversias se impugne el mismo acto, aunque los promoventes y los agravios propuestos en las demandas respectivas sean diferentes. Y el tercero, en los casos en los que se impugnen resoluciones que sean unos antecedentes o consecuencia de las otras, sin importar si los contendientes y las violaciones alegadas sean distintos o no. En ese sentido, por lo que, como se señaló en los antecedentes del caso, es procedente la acumulación del juicio 44, diagonal 2024, diagonal 2 romano -A, al juicio en que se emite la presente resolución, pues en ambos asuntos el promovente pretende el cumplimiento del pago derivado del contrato administrativo número SST, diagonal SAF, diagonal DJ, diagonal DC, diagonal V, diagonal 0032, diagonal 2020 del 30 de enero del 2020, con independencia que las partes sean distintas, por lo que se estima actualizada la fracción segunda del artículo 42 de la ley de la materia. En ese sentido, se propone como efectos de la acumulación que se resuelva en una resolución el expediente 44, diagonal 2024, diagonal 2 romano -A, debiendo acumularse al más antiguo, que es el 28, diagonal 2024, diagonal 1 romano -A, por lo que corresponderá a la primera sala unitaria emitir la resolución correspondiente para ambos expedientes. Inciso E, queda intocado lo actuado por los magistrados dentro de los respectivos expedientes y se deberá la primera sala unitaria substanciar por separado los juicios referidos, decretando en un solo caso la suspensión del juicio más próximo a su terminación hasta que se encuentren todos en el mismo estado. Esa es la propuesta dentro de este incidente. Se abre a discusión el presente proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿algún comentario? Gracias, magistrado presidente. Solamente estoy de acuerdo con el proyecto. Efectivamente, el artículo 42 de nuestra ley del contencioso administrativo del Estado de Tamaulipas establece la posibilidad real de la acumulación de dos juicios, cuando aún siendo partes diferentes, el fondo es el mismo. Todo esto se deriva, como bien lo acabas de exponer, presidente, de un mismo contrato, pero de solicitudes presentadas a diversas autoridades. Por lo tanto, se trata simple y sencillamente de un mismo adeudo, de un mismo requerimiento de pago, que al final de cuentas, insisto, para evitar resoluciones contradictorias, el legislador estableció para bien establecer la figura de la acumulación de los juicios. Así que, en base a ello, estoy totalmente de acuerdo con el proyecto. Gracias. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿algún comentario?
Gracias por el uso de la palabra, magistrado presidente. De igual manera, y atendiendo a la legislación aplicable al caso concreto, coincido con la determinación alcanzada por el magistrado ponente y por ende con la procedencia de acumulación del expediente de la segunda sala al expediente de la primera sala, toda vez que, si bien es cierto, entre estos no existe una identidad de partes y los agravios son distintos. Sin embargo, cierto es también que el fondo de la litis que origina las resoluciones impugnadas en ambos juicios es el mismo contrato público, por lo que se puede considerar que el acto impugnado es uno mismo. Por lo tanto, coincido con la propuesta del magistrado ponente. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias. Si no hay más que agregar y considerando se encuentra suficientemente planteado y discutido el asunto, secretario, procede a tomar la votación correspondiente. Respecto del proyecto de resolución a incidente de acumulación de juicios recién expuesto por su ponente, magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? Favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución al incidente de acumulación de juicios dictado en el expediente del juicio de nulidad 28/2024/1 romano-A. Una vez agotado el punto de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, secretario, procede a informar cuáles son los siguientes puntos del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 7 proyectos de acuerdos jurisdiccionales a discutir. El primer proyecto de acuerdo jurisdiccional corresponde al dictado en el juicio de nulidad 4/2023/2 romano-A, con motivo de un recurso de revisión promovido a nombre de la parte actora del juicio. Secretario, proceda a dar cuenta con los antecedentes del proyecto. Los antecedentes son los siguientes. El día 29 de enero del año en curso se recibió un escrito proveniente del representante legal de la persona moral actora, por medio del cual acude a interponer recurso de revisión en términos del artículo 95 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, en contra de una sentencia definitiva emitida por el magistrado titular de la segunda sala unitaria, con fecha de emisión del 18 de diciembre de 2024, mediante la cual se reconoció la validez de la resolución impugnada en el juicio, consistente en el oficio GG-2190/2022 del 4 de abril de 2022, emitido por el gerente general del Consejo de Administración de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Reynosa, Tamaulipas, mediante el cual se impuso a la actora una multa en cantidad de 9,622 pesos. Al respecto, propongo a este Pleno admitir a trámite el recurso de revisión planteado por haberse promovido a nombre de la parte actora del juicio en tiempo y por corresponder la materia de impugnación a una sentencia definitiva de sala, resultando procedente ordenar correr traslado con una copia del recurso a la contraparte para que en el plazo de 15 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ello teniendo en cuenta que los demandantes se encuentran legitimados para promover el recurso de revisión en cualquier materia, siempre y cuando lo promuevan en contra de sentencias definitivas emitidas por salas unitarias, como en el caso ocurre. Se abre discusión el presente proyecto de acuerdo jurisdiccional. Magistrado Gerardo Aldape, ¿algún comentario? Ninguno, presidente. Magistrado Alejandro Guerra, ¿algún comentario? Sin comentario, magistrado presidente. Considerando que se encuentra suficientemente planteado el tema, secretario, procede a tomar la votación correspondiente en forma económica. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién propuesto por la presidencia? Favor. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en el expediente 4/2023/2 romano-A. El segundo proyecto de acuerdo jurisdiccional corresponde al dictado en el juicio de nulidad 38/2024/3 romano-A, con motivo de un recurso de revisión promovido por los demandantes del juicio. Secretario, procede a dar cuenta de los antecedentes del proyecto. Sí, los antecedentes son los siguientes. El 28 de enero del año en curso se recibió en la oficialía de partes de este tribunal un escrito proveniente por los demandantes del juicio referido,
por medio del cual acudieron a interponer recurso de revisión en términos del artículo 95 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas en contra de una sentencia definitiva emitida por el magistrado titular de la Tercera Sala Unitaria con fecha de emisión del 18 de diciembre de 2024, en la que se reconoció la validez de las resoluciones impugnadas en tal juicio, consistentes en acuerdos del 12 de septiembre de 2023, emitidos por el Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Tamaulipas, mediante los cuales se ordenó dejar sin efectos el otorgamiento de una pensión en favor de los demandantes, reconocido en el decreto número L10/1123, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas el 28 de octubre de 2010, sería 60-1123, al haber concluido sus estudios profesionales. Atento a lo anterior, propongo este pleno admitir a trámite el recurso de revisión planteado por haberse promovido por los demandantes del juicio en tiempo y por corresponder la materia de impugnación a una sentencia definitiva de sala unitaria, resultando procedente ordenar correr traslado con la copia del recurso a la contraparte para que en el plazo de 15 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ello teniendo nuevamente en cuenta que los demandantes se encuentran legitimados para promover el recurso de revisión en cualquier materia, siempre y cuando lo promuevan en contra de sentencias definitivas emitidas por las salas unitarias, como en el caso ocurre. Se abre discusión el presente proyecto de acuerdo jurisdiccional. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿algún comentario? No hay comentario, magistrado presidente. Magistrado Gerardo Pal, ¿algún comentario? De acuerdo con el proyecto. Considerando que se encuentra suficientemente planteado el tema, secretario, procede a tomar la votación correspondiente en forma económica. Sí. ¿Cuál es el sentido de su voto, magistrados, respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién expuesto, propuesto por la presidencia? A favor. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en el expediente 38, diagonal 2024, diagonal 3 romano, guión A. El tercer proyecto de acuerdo jurisdiccional corresponde al dictado en el juicio de nulidad 70, diagonal 2018, diagonal 3 romano, guión A. Secretario, procede a dar cuenta con los antecedentes del proyecto. Sí. Los antecedentes son los siguientes. De la revisión realizada a las constancias de autos del expediente referido, se advierten las siguientes actuaciones relacionadas con la orden de pago determinada en la sentencia definitiva dictada en el juicio. Se advierte en primer lugar la existencia de un acta circunstanciada elaborada por el secretario general de acuerdo del propio tribunal, identificada como diligencia de entrega de cheque, con fecha de elaboración del 29 de octubre de 2021, en la que se hizo constar la entrega al demandante de un cheque en cantidad de 214,122.85 pesos, descontados que fueron 308,065.05 pesos por concepto de deducciones, cantidades que sumadas arrojan el total de 522,187.90 pesos, que corresponde al monto total de la sentencia definitiva de condena dictada en el expediente. Adicionalmente, se observa también la existencia de una diversa acta circunstanciada elaborada por el mismo servidor público, identificada como diligencia de entrega de cheque, con fecha de elaboración del 29 de octubre de 2021, en la que se hizo constar la entrega a la beneficiaria de las providencias precautorias de alimentos provisionales a cargo del demandante de un cheque por la cantidad de 142,748.57 pesos. Además, obran agregadas en autos diversas actuaciones relacionadas ahora con el pago ordenado en la resolución interlocutoria de liquidación derivada de la sentencia de mérito, a saber, se advierte la existencia de un acta circunstanciada levantada por el secretario general de acuerdo del tribunal, identificada como diligencia de entrega de cheque de fecha 24 de septiembre de 2024, en la que se hizo constar la entrega al demandante de un cheque que ampara la cantidad de 196,584.16 pesos, descontados que fueron 287,771.84 pesos por concepto de retenciones, cantidades que, sumadas, arrojan el total de 484,356 pesos, que corresponde al monto total de la resolución interlocutoria de liquidación respectiva, al monto total determinado en la resolución interlocutoria de liquidación respectiva. Adicionalmente, también se observa la existencia de una diversa acta circunstanciada levantada por el mismo servidor público, identificada como diligencia de entrega de cheque, levantada el 24 de septiembre de 2024, en la que se hizo constar la entrega a la beneficiaria
de la pensión alimenticia a cargo del demandante de un cheque por la cantidad de 130,066.10 pesos. Atento a lo expuesto, propongo a este pleno tener por cumplida en sus términos la sentencia definitiva del 24 de octubre del 2019 relacionada con la resolución interlocutoria de liquidación del 10 de marzo de 2022, ambas pronunciadas por el Pleno de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas en el juicio en nulidad 70/2018/3-A del índice de la tercera sala unitaria del propio tribunal. Ello teniendo en cuenta que para evaluar el cumplimiento de las resoluciones de este tribunal debe atenderse puntualmente y en su totalidad a las consideraciones precisadas en ellas, las cuales constituyen las premisas que justifican, precisan y determinan los alcances y sentido de los efectos esbozados en las mismas, debiendo resolver este órgano jurisdiccional si las actuaciones correspondientes cumplen sin exceso o defecto sus fallos. En ese sentido, de la lectura realizada a la sentencia definitiva correspondiente, se observa que se condenó a la autoridad demandada al pago en favor del demandante de un monto en cantidad líquida por concepto de indemnización por diferencias en el pago del concepto de indemnización constitucional relacionada con la baja por separación del cargo de un miembro de seguridad pública. En relación con lo anterior, obran agregados las actas circunstanciadas previamente descritas, de las cuales se aprecia que fue cubierta en su totalidad las prestaciones cuantificadas en la sentencia definitiva mencionada, así como la correspondiente cantidad determinada en la resolución interlocutoria de liquidación dictada en autos. Cabe precisar que tales documentos procede otorgarles valor probatorio pleno para demostrar los hechos ahí afirmados, por tratarse de documentos públicos tipo actuaciones judiciales elaborados por un funcionario público revestido de fe pública, expedido en el ejercicio de sus funciones atendiendo a lo dispuesto por los artículos 325 fracción octava y 397 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, de aplicación supletoria a la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas en relación con los diversos números 31, fracción 13ª de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas y 52 de su reglamento interior. De manera tal que si se recibieron los montos correspondientes a las cantidades totales ordenadas en el pago de la sentencia definitiva e interlocutoria de liquidación mencionados, es válido concluir entonces que se cumplió cabalmente con el fallo eludido sin exceso ni defecto. Se abre discusión el presente proyecto de acuerdo jurisdiccional. Magistrado Gerardo Aldapa, ¿algún comentario? De acuerdo con el proyecto. Magistrado Alejandro Guerra, ¿algún comentario? Sin comentario, magistrado presidente. Considerando que se encuentra suficientemente planteado el tema, secretario procede a tomar la votación correspondiente en forma económica. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién propuesto por la presidencia? A favor. Por favor. Le informó magistrado presidente que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en el expediente 70/2018/3-A. El cuarto proyecto de acuerdo jurisdiccional corresponde al dictado en la etapa de ejecución de sentencia del juicio de nulidad 320/2017/2-A. Secretario, procede a dar cuenta con los antecedentes del proyecto. Los antecedentes son los siguientes. El presente asunto cuenta con un amparo concedido al demandante por el Juzgado 11º Distrito en el Estado, para el efecto de que este tribunal, en el ámbito de sus atribuciones, requiera a la autoridad demandada, Ayuntamiento de San Carlos, Tamaulipas, a fin de dar inmediato cumplimiento a la sentencia definitiva dictada el 8 de abril de 2021, con los apercibimientos respectivos, y en caso de que la citada autoridad esté renuente en acatar el fallo definitivo, hiciera efectivo los apercibimientos decretados por la conducta contumaz asumida, llevando a cabo el procedimiento sancionador que establece el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas. Al respecto, consta de autos que después de una serie de requerimientos y multas impuestas por este tribunal al Republicano Ayuntamiento de San Carlos, Tamaulipas, tal autoridad, en fechas previas, realizó diversos depósitos de dinero en efectivo para su entrega al demandante, como pagos parciales en cantidad total de 280,000 pesos de los 425,524.41 pesos requeridos de pago, quedando pendientes de cubrir una suma en cantidad de 145,524.41 pesos. Atento a lo anterior y toda vez que debe entenderse cumplida una sentencia hasta cuando lo sea en su totalidad, sin exceso ni defectos,
habiendo exceso cuando la autoridad demandada se extralimite en su cumplimiento al ir más allá del alcance de la sentencia de condena, en tanto que habrá defecto cuando la autoridad cumpla parcialmente lo ordenado en la sentencia, dejando de hacer algo que se le impuso en la resolución cuya ejecución se trate. En tal virtud, al no encontrarse cumplida a la fecha en su totalidad la sentencia de condena dictada en expediente de mérito, por no encontrarse cubierto en su totalidad el monto del adeudo en cantidad de 425.524.41, propongo a este pleno requiriéndole nuevamente para que en el término de ley respectivo informe este tribunal respecto del cumplimiento total dado a la sentencia definitiva de condena del 8 de abril de 2021 en cuanto al pago en favor del demandante en cantidad restante de 145.524.41, en su defecto el impedimento legal que tenga para ello, debiendo acreditar en el último supuesto las causas de tal impedimento, o bien informe las gestiones realizadas en el ámbito de sus atribuciones tendientes al cumplimiento de la citada obligación de pago, ello con los apercibimientos de ley correspondientes. Se abre a discusión el presente proyecto de acuerdo jurisdiccional. Magistrado Gerardo López, ¿algún comentario? Presidente, de acuerdo con el proyecto. Magistrado Alejandro Guerra, ¿algún comentario? De acuerdo igualmente con el proyecto, magistrado presidente. Considerando que se encuentra suficientemente planteado el tema, secretario, proceda a tomar la votación correspondiente en forma económica. Sí. ¿Cuál es el sentido de su voto, magistrado, respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién expuesto, propuesto por la presidencia? A favor, proyecto. A favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en la etapa de ejecución de sentencia del juicio de nulidad 320, diagonal 2017, diagonal 2 romano, -A. El quinto proyecto de acuerdo jurisdiccional corresponde al dictado en la etapa de ejecución de sentencia del juicio de nulidad 21, diagonal 2019, diagonal 1 romano, -A. Secretario, procede a dar cuenta con los antecedentes del proyecto. Sí. Los antecedentes son los siguientes. Por oficio ingresado en la oficialía de partes de este tribunal el 6 de enero del año en curso, compareció un apoderado general del Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, en respuesta a requerimiento previo del Pleno, realizando diversas manifestaciones tendentes a justificar el incumplimiento de la sentencia definitiva de condena respectiva, habiéndose comprometido a indexar dicha obligación de pago en el anteproyecto de presupuesto de egreso del municipio para el ejercicio 2025. En ese sentido, toda vez que de las manifestaciones de la autoridad se advierte que en el mes de diciembre de 2024 el republicano Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, no contaba con capacidad económica por no tener recursos necesarios para ejercer, habiendo iniciado una nueva administración el 1 de octubre de 2024 y que tiene previsto indexar la obligación de pago correspondiente en el anteproyecto de presupuesto de egresos de ese ente público para el ejercicio 2025. Por tal motivo, propongo a este pleno requerir al Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, para que en el término de ley respectivo informe a este tribunal respecto del cumplimiento de la sentencia definitiva de condena del 10 de marzo de 2020 dictada dentro del expediente del juicio de nulidad 21, diagonal 2019, diagonal 1 romano, -A, que ordenó realizar un pago en favor de la demandante en la cantidad de 313.143 pesos, comunicando la fecha en que se realizará el pago para tal fin o en su defecto manifieste el impedimento legal que tenga para ello, debiendo acreditar fehacientemente en el último supuesto las causas de tal impedimento o bien manifieste las gestiones realizadas en el ámbito de sus atribuciones tendientes al cumplimiento de la citada obligación de pago. Se abre a discusión el presente proyecto de acuerdo jurisdiccional. Magistrado Gerardo López, ¿algún comentario? Totalmente de acuerdo con el proyecto. Magistrado Alejandro Guerra, ¿algún comentario? Sin comentario, magistrado presidente. Considerando que se encuentra suficientemente planteado el tema, secretario, proceda a tomar la votación correspondiente en forma económica. Sí, magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién expuesto, propuesto por la presidencia? Favor A del proyecto. favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en la etapa de ejecución de sentencia del juicio de nulidad 21, diagonal 2019, diagonal 1 romano, -A. El sexto proyecto de acuerdo jurisdiccional corresponde al dictado en la etapa de ejecución de sentencia del juicio de nulidad 100, diagonal 2017, diagonal 3 romano, -A. Secretario, procede a dar cuenta con los antecedentes del proyecto. Sí, los antecedentes son los siguientes.
En respuesta a requerimiento previo del Pleno de este tribunal, compareció el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, informando que será en el presente ejercicio fiscal en el que quedará debidamente calendarizado el pago derivado de la sentencia definitiva dictada en el juicio, incluida la resolución interlocutoria de liquidación correspondiente, manifestando que llegada la fecha de programación conforme al avance del presupuesto y la disponibilidad del mismo informaría lo conducente. Atento a lo anterior, toda vez que a la fecha el Gobierno del Estado se encuentra ejerciendo el presupuesto de egresos 2025 y mediante oficio previo del 15 de noviembre de 2023, el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado informó a este tribunal que el adeudo correspondiente al presente expediente sería agregado a la lista de déficit desde el año 2024 en razón de haberse agotado el presupuesto asignado para el ejercicio fiscal anterior. En tal virtud, propongo a este Pleno requerir nuevamente a la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas, a través del titular de la Subsecretaría de Egresos de dicha dependencia, como autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia, para que en el término del respectivo informe a este tribunal, en cumplimiento al fallo de este órgano jurisdiccional, la fecha del ejercicio fiscal 2024 en la que ha quedado debidamente calendarizado el pago de los adeudos derivados de la sentencia definitiva dictada en el juicio de nulidad 100/2017/3 romano -A, en relación con su correspondiente resolución interlocutoria de liquidación, con el apercibimiento de ley correspondiente en caso de incumplimiento al requerimiento. Se abre discusión el presente proyecto de acuerdo jurisdiccional. Magistrado Gerardo Aldape, ¿algún comentario? No, ninguno, magistrado presidente. Magistrado Alejandro Guerra, ¿algún comentario? Sin comentario, magistrado presidente. Considerando que se encuentra suficientemente planteado el tema, secretario, proceda a tomar la votación correspondiente en forma económica. Sí. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién expuesto, propuesto por la Presidencia? Favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaró aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en el expediente 100/2017/3 romano -A. El séptimo y último proyecto de acuerdo jurisdiccional corresponde al recaído al expediente del juicio de nulidad 285/2018/3 romano -A, dictado en la etapa de ejecución de sentencia. Secretario, proceda a dar cuenta con los antecedentes del proyecto. Sí, los antecedentes son los siguientes. Mediante escrito ingresado en la oficialía de partes de este tribunal, proveniente de una apoderada legal del Gobierno del Estado de Tamaulipas, manifestó que la Dirección Administrativa del Gobierno del Estado se encuentra realizando los trámites de su competencia a efecto de lograr la emisión de los documentos mercantiles que amparen el pago de la sentencia y resolución dictadas en el presente juicio. Atento a lo anterior, propongo a este Pleno requerir en primer lugar al director administrativo de la Secretaría de Administración, por conducto de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Tamaulipas, como representante de las autoridades demandadas del Gobierno del Estado de Tamaulipas y Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, para que en el término de ley respectivo informe a este tribunal respecto del cumplimiento dado a la sentencia definitiva del 22 de abril de 2021 y resolución al recurso de revisión dictada en el cumplimiento a la ejecutoria concesionaria de amparo directo con fecha de emisión del 6 de diciembre de 2022 respecto de los efectos precisados en los incisos A, B y C del punto de resolutivo segundo de las mencionadas resoluciones, transcritos en el diverso proveído del Pleno emitido el 25 de abril de 2024. Asimismo, propongo a su vez requerir a la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas, como autoridad vinculada al cumplimiento del que se trata y que es diversa a la que fue llamada a juicio como demandada a través del titular de la Subsecretaría de Egresos de la mencionada Secretaría, por corresponder a ella la atribución de realizar los pagos que, conforme a las disposiciones legales, deban realizarse en términos del artículo 34, fracción novena del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas, para que en el término de respectivo informe a este tribunal respecto del cumplimiento dado a la sentencia definitiva del 22 de abril de 2021 y resolución a recurso de revisión dictada en cumplimiento ejecutoria de concesoria de amparo directo con fecha de emisión 6 de diciembre de 2022, en lo que resulten aplicables a su actuación los efectos ordenados en las resoluciones aludidas y más concretamente respecto de los efectos precisados en el inciso C del punto resolutivo segundo, consistente en que se condena al Gobierno del Estado de Tamaulipas para que, con cargo a los recursos provenientes de los fondos que constituyó el Gobierno del Estado por conducto de la Secretaría de Finanzas mediante el acuerdo gubernamental publicado en el periódico oficial del
Estado de Tamaulipas el 19 de octubre de 2011, en el que se determinó el otorgamiento de una pensión provisional a favor de los familiares dependientes económicos o derechohabientes de los servidores públicos del gobierno del Estado que se encuentren ausentes en contra de su voluntad en el ejercicio o con motivo del desempeño de sus funciones, se otorgue a la actora en el juicio a su hija la pensión provisional que deberá calcular tomando como base que de manera mensual el actor percibía la cantidad de 3,822 pesos por concepto de sueldo y 455 por concepto de capacitaciones y becas, 697 por concepto de canasta básica, 306.08 pesos por concepto de reintegro del ISPT y 3,306 pesos por concepto de gratificación, con efectos a partir del 1 de enero de 2011 y hasta el 18 de octubre de 2016, fecha en que oficialmente quedó firme la declaración de presunción de muerte esposo de la accionante de este juicio. Se abre discusión el presente proyecto de acuerdo jurisdiccional. Magistrado Gerardo Apel, ¿un comentario? Sin comentarios. Magistrado Alejandro Guerra, ¿un comentario? Sin comentario, magistrado presidente. Considerando que se encuentra suficiente planteado el tema, el secretario procede a tomar la votación correspondiente en forma económica. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién expuesto, propuesto por la presidencia? Favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en el expediente controlado con el número 285, diagonal 2018, diagonal 3 romano, _A. Por último, toda vez que no existen programas de asuntos a tratar, en los puntos número 8 de asuntos administrativos y 9 de asuntos generales, por tanto, en desahogo al último punto del orden del día, que corresponde a la clausura de la sesión, siendo las 12 horas con 45 minutos del 6 de febrero de 2025, declaro clausurada la presente sesión pública ordinaria. Muchas gracias.